Buenos días, hoy 13 de enero de 2016, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 2 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, magistrado presidente, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado Vicente Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, quien funge como titular de la tercera sala. Nos acompaña también el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes en conjunto con usted, magistrado presidente, hacen quórum suficiente en términos del artículo 10 del reglamento interior de nuestro Tribunal Contencioso Administrativo. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Así lo hago, magistrado presidente. Informo que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo documento y por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberle sido remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Ha sido aprobada por unanimidad. Adelante, señor secretario. Sí, gracias, magistrado. En uso de la voz, hago del conocimiento del Pleno como una situación especial y previo a continuar con el desarrollo de la sesión, el escrito y la excusa aprobada, con relación a la excusa aprobada en la sesión ordinaria número 1, celebrada el 8 de enero del año en curso, hago del conocimiento que la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, no podría participar en la votación de la ponencia relativa al TOCA 660/15 PL, que fue listada como punto tercero del orden del día. Por actualizarse de nueva cuenta, el supuesto previsto en la fracción 2 del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en virtud de que el autorizado en la causa natural de las autoridades demandadas es pariente civil por afinidad, por lo que se encuentra impedida para conocer de dicho asunto. Magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre la excusa presentada por la magistrada de la tercera sala? No habiendo comentario alguno, se somete a votación la excusa, por lo que quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. La excusa ha sido aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como punto tercero del orden del día fue listado el TOCA 660/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado, el director de Fiscalización y Control del municipio de Guanajuato. Parte demandada en cuanto a la sentencia dictada el 18 de agosto de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1515, diagonal tercera sala, diagonal 14, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Como antecedentes del caso, podemos señalar que con fecha 12 de agosto de 2014, el accionante solicitó al director de Fiscalización y Control del municipio de Guanajuato la renovación de su permiso de venta en la vía pública con puesto semifijo. El director de Fiscalización y Control se negó a lo solicitado. Inconforme, el ciudadano afectado presentó demanda de nulidad en contra de la respuesta señalada en el párrafo anteriormente mencionado. El proceso fue turnado a la tercera sala de este tribunal, en donde se determinó la nulidad del acto combatido para el efecto de que se diera una respuesta congruente, tomando en cuenta que el peticionario acudía ante la autoridad con un permiso y pretendía su renovación. Ante ese panorama, la autoridad demandada presentó recurso de reclamación, argumentando que no quedó acreditado que el ciudadano contara con un permiso para tener un puesto semifijo en la vía pública. El agravio, a criterio de esta ponencia, es infundado en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 1, 2, 3 y 3 del Reglamento de Comercialización de la Vía Pública del municipio de Guanajuato establecen que la persona que comercialice cualquier producto en la vía pública de esta ciudad capital requerirá de un permiso. También se advierte que a este permiso no se le da alguna denominación específica.
pudiéndose llamar registro de permiso, tarjetón de permiso u oficio de permiso. Con fecha 12 de agosto de 2014, el accionante solicitó al director de Fiscalización y Control del municipio de Guanajuato renovación de su permiso. Argumentó en esta petición que por disposición expresa del municipio entregaba en ese momento el original del registro de permiso de uso de la vía pública con folio diverso para el efecto de obtener su resello y rúbrica, pues ya había hecho los pagos pertinentes, en este caso el pago anual. En su respuesta, la autoridad demandada no controvierte la existencia y autenticidad del permiso que se acompaña a la petición, sino que expone que esos permisos ya no serán renovados, pero sin fundamento alguno. Esto es, la autoridad demandada confiesa que estos permisos sí han sido expedidos por el municipio, al referir de manera literal lo siguiente, y cito textualmente: registro de permiso, uso de la vía pública o tarjetón era un instrumento para facilitar el trámite al interior de la administración pública municipal. Al día de hoy, todos los registros, permisos de uso de la vía pública o tarjetón ya no serán expedidos o renovados. Hasta aquí la cita. Es indubitable que el municipio sí expidió esos permisos y es irrelevante la denominación concreta que se le diera, ya que los preceptos legales atingentes no hacen precisión al respecto. En la contestación, la autoridad demandada vuelve a confesar que el permiso tarjetón sí existe, que sí estaba en poder del ciudadano y que le fue entregado de manera voluntaria por este. Lo anterior cobra relevancia, ya que las confesiones que se han detallado se adminiculan con la copia simple del permiso que anexa el accionante, y de ello se infiere que, contrario a lo que argumenta la autoridad, el accionante sí contaba con el permiso que refleja la copia simple que anexa a su escrito de demanda. De ahí que la ACUO haya actuado conforme a derecho cuando concluyó que el ciudadano sí era titular de un permiso para realizar el comercio o ejercer el comercio en la vía pública. En el orden de ideas precisado, esta ponencia propone confirmar la resolución dictada por la ACUO. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 660/15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Ha sido aprobada con la salvedad de la excusa que fue planteada y aprobada por la magistrada Guillermina. A continuación, y debido a que el contenido de los próximos TOCAs es muy similar, solicito a ustedes, señores magistrados, la anuencia para poder realizar el estudio de manera conjunta de los TOCAs 703 y 706/15, que fueron listados como puntos 4 y 5 del orden del día. Si ustedes están de acuerdo que se puedan discutir de manera conjunta, hagan favor de expresarlo levantando su mano. Bien, ha sido aprobada la propuesta. Estos puntos 4 y 5, como lo mencionaba, corresponden a los TOCAs 703/15 y 706/15. Son relativos a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, parte demandada, en contra de las sentencias dictadas el 30 y 25 de septiembre de 2015 por el magistrado de la Segunda Sala en los procesos administrativos números 479, Segunda Sala, 15, y 694, Segunda Sala, 15, respectivamente, mediante los cuales se determinó la nulidad de la imposición de las sanciones. Como antecedentes de ambos asuntos, podemos señalar que se emitieron boletas de arresto con los números 45.606 y 46.394 en contra de los elementos de los cuerpos de seguridad pública de León, Guanajuato. Bajo ese panorama, los afectados demandaron la nulidad de las boletas de arresto ante este tribunal. Los asuntos fueron turnados a la Segunda Sala respectivamente, quien determinó la nulidad de los actos impugnados y se reconocieron los derechos solicitados. Inconforme con dichos fallos, la autoridad demandada interpuso recursos de reclamación en contra de ambos procesos, argumentando que sus boletas de arresto están debidamente fundadas y motivadas. El único agravio que hace valer el recurrente en ambos recursos, a consideración de esta ponencia, es infundado por lo siguiente. Por mandato constitucional y legal, todo acto de autoridad, para ser válido, deberá ser emitido por autoridad competente.
La competencia de la autoridad dimana del marco legal. Consecuentemente, la autoridad deberá plasmar en el acto de molestia los artículos que establezcan y precisen su facultad y atribuciones para la emisión unilateral de la voluntad. De las boletas de arresto, que son los actos impugnados, se desprende que los artículos que fundamentan las boletas de arresto refieren a obligaciones y faltas administrativas en las que pueden incurrir los elementos de los cuerpos de seguridad pública municipal, que en ningún momento se plasma precepto legal que dote de facultades a los policías y al director de la policía municipal para emitir el acto de molestia, en este caso un arresto. De ahí que el ACU haya actuado con apego a derecho cuando concluyó que los actos impugnados conllevan una contravención al artículo 16 de nuestra Constitución Política Federal, debido a que no se encuentra fundamentada la competencia de la autoridad demandada. En el orden de ideas precisado, se propone a este Pleno confirmar las sentencias que fueron impugnadas y dictadas por el ACU. Señores magistrados, a continuación se somete a votación de manera individual los toques que fueron anteriormente expuestos. Primeramente, se somete a votación el toque 703, diagonal 15, que fue listado como número 4 del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, se somete a votación el punto 5 del orden del día, que corresponde a la resolución del toque 706, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Ahora toca el turno al punto 6 del orden del día, que corresponde al toque 729, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 15 de octubre de 2015 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 870, diagonal segunda sala, diagonal 15, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se determinó no reconocer el derecho solicitado por la parte actora. Como antecedentes, podemos señalar que el 22 de mayo de 2015, una ciudadana solicitó al Director General de Transporte del Estado de Guanajuato la activación de su concesión y que se le autorizara el alta y el plaqueo de la unidad de transporte, ya que ella es beneficiaria de una concesión. En respuesta, el Director General de Transporte del Estado expuso que, derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo su resguardo, del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre, razón por la cual resulta improcedente acordar de conformidad su petición. Inconforme con lo anterior, la ciudadana afectada demandó la nulidad de la respuesta del Director General de Transporte ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. La segunda sala determinó la nulidad del acto combatido en el proceso administrativo para el efecto de que la Dirección General de Transporte emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, tomando en consideración los razonamientos expresados en su fallo. Ante este panorama, el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato presentó recurso bajo los siguientes agravios. El agravio en donde la parte recurrente expone que no existe en los archivos constancia de acto de concesionamiento alguno que beneficie al demandante. A criterio de esta ponencia es inoperante por lo siguiente. En el acto impugnado, la autoridad sostuvo que, derivado de la revisión de sus archivos, no encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda el acto de concesionamiento a su nombre, por lo cual resulta improcedente acordar de conformidad su petición. En su contestación de la demanda, la autoridad planteó como excepción lo siguiente, cito textualmente: no existe documento ni constancia alguna de la existencia en esta unidad administrativa de la supuesta resolución gubernamental definitiva con número de expediente LE 0429 diagonal 93, de fecha 31 de enero de 1994. Hasta aquí la cita. En su sentencia, con relación a la excepción transcrita en el párrafo anteriormente leído, el ACUO determinó lo siguiente, cito textualmente: de tal suerte que la parte accionante acreditó con la copia certificada por el notario público número 26 la resolución definitiva dictada dentro del expediente indicado como LE 0429 de 31
de enero de 1994, que estableció a su favor, en el punto resolutivo denominado como primero, la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija, en virtud de haber comprobado que se satisfacieron los requisitos establecidos para este efecto. Hasta aquí la cita. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. La autoridad demandada repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, que no existe en sus archivos constancia de título de concesión que enuncia la parte actora y que la concesión debe ser expedida por el titular del Ejecutivo, argumento que fue debidamente contestado por el ACUO en su sentencia. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo o redundante, ya que se insiste sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación que fueron dilucidadas por el magistrado en la sentencia que se combate, sin exponer, en este caso, nuevos argumentos. En el orden de ideas precisado, se propone a este Pleno confirmar la resolución impugnada. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 729/15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para ello se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez para el desahogo del punto séptimo del orden del día. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, compañera magistrado, compañero magistrado, señor secretario. El TOCA 624/14 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 6 de agosto de 2015, dictado en el proceso administrativo 1059/15 por la magistrada de la tercera sala, mediante el cual se desechó la prueba de inspección. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado ante la autoridad, la actora impugnó actos referentes al cobro de diversos conceptos en un recibo de pago. En la demanda, se solicitó la inspección en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de León, Guanajuato, a efecto de dejar constancia de la imposibilidad material para prestar el servicio de saneamiento. En el acuerdo recurrido, se desechó la prueba de inspección ya que requiere conocimientos técnicos especiales, circunstancias que impedían que el objeto de la prueba se pudiera desahogar. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer un único agravio, el cual a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 92 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que la inspección se practicará cuando no requiera conocimientos técnicos especializados. Dentro de este marco legal tenemos que los términos fase 1 y 2 de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de León, Guanajuato, constituye un término técnico especial, ya que esos términos implican el conocimiento del funcionamiento de la planta de referencia en dichas etapas. Por ello, resulta que el hecho que pretende probar la actora, consistente en que es materialmente imposible que las aguas residuales que vierte la actora al drenaje arriben a la fase 2 de la planta de tratamiento de aguas residuales, no se alcanzaría con la inspección judicial, ya que la magistrada ACUO desconoce a plenitud el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de León, Guanajuato, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de dicho agravio, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 624/15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. ¿Tiene usted el uso de la voz, magistrado Vicente Esqueda, para el desahogo del punto octavo del orden del día? Señor presidente, quisiera por su conducto pedir autorización a este pleno para poder exponer y discutir de manera conjunta los tocas correspondientes a los puntos octavo y noveno del orden del día, que corresponden al TOCA 663 y 664/15, en virtud de la similitud de los planteamientos ahí expuestos y a que se trata de la misma autoridad demandada. De acuerdo. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con la propuesta que hace el magistrado Vicente Esqueda para discutir de manera conjunta el TOCA 663 y 664, ambos del 2015, exprésenlo levantando la mano. Adelante, magistrado, ha sido aprobada su propuesta. Gracias. El TOCA 663 y 664/15 corresponden a los recursos de reclamación interpuestos por la autoridad demandada en contra de las sentencias dictadas en el procesos administrativos
1641 y 1642 respectivamente, emitidas por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante las cuales se determinó que no era procedente el sobreseimiento y se decretó la nulidad para efectos del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado a la autoridad, las actoras solicitaron la autorización del procedimiento de plaqueo de una unidad automotriz. En respuesta a dichas solicitudes, la autoridad emitió oficio en el cual se negó lo peticionado. En el proceso administrativo principal, las actoras impugnaron el oficio de referencia. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala, en el considerando tercero de las sentencias recurridas, determinó que no era procedente el sobreseimiento porque el acto combatido en un diverso expediente lo constituye una negativa de activación de la concesión expedida a nombre de la autora, lo cual evidentemente no se trata del mismo acto que se combate en el asunto que nos ocupa, pues en el presente proceso administrativo lo que solicita la actora es la autorización del procedimiento de plaqueo de la unidad automotriz propiedad de la demandante. En el considerando quinto de las respectivas sentencias que se revisan, se decretó la nulidad para efectos de las resoluciones impugnadas. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada en el proceso de origen, respectivamente, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hicieron valer dos agravios. El primer agravio a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El procedimiento de plaqueo es distinto a la activación de la concesión, ya que los vehículos destinados a la prestación de un servicio concesionado deben portar las placas respectivas en términos del artículo 145 del Reglamento de Transporte de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. Es decir, la concesión es el acto primario y el plaqueo el acto accesorio. Por ello, la negativa a activar la concesión impugnada en un diverso expediente es distinta a la negativa de autorizar el plaqueo impugnada en el proceso de origen. De ahí que la sala quo se haya ajustado derecho a negar el sobreseimiento. Además, en ninguna parte del acto impugnado se consignó que no existía constancia alguna de la emisión del título concesión que alude la actora en los archivos de la autoridad demandada. Por ello, este razonamiento no se puede considerar en esta instancia, ya que la fundamentación y motivación debe constar en el acto impugnado y no en un documento distinto. El agravio segundo a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes consideraciones. El artículo 42 del vigente Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno señala que la Dirección de Desarrollo de Transporte está subordinada a la Dirección General de Transporte, autoridad responsable. En este contexto, la autoridad responsable puede girar instrucciones para que la Dirección de Desarrollo de Transporte dé cumplimiento a la sentencia que se revisa. Por ello, no era procedente el sobreseimiento del proceso de origen. Asimismo, conforme al principio de independencia que deben observar la y los magistrados titulares de las salas, la sentencia que se revisa no tenía por qué ser igual a una sentencia emitida por la tercera sala, de ahí lo infundado del agravio objeto de análisis. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por el recurrente, se propone confirmar las sentencias que se revisan. A continuación se someterán a votación las resoluciones de TOCA que han sido expuestas. Primeramente se somete a votación la resolución del TOCA 663/15, que fue listada como punto octavo del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación se somete a votación la resolución del TOCA 664/15, que fue listada como punto noveno del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, para el desahogo del punto décimo del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Gracias, presidente, y buenos días a los presentes. El TOCA 658/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en la causa de origen en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1923, diagonal segunda sala, diagonal 14, en la parte que se le estuvo por no contestando la ampliación de demanda. En su primer agravio, la parte inconforme refiere que depositó su escrito de contestación a la ampliación de demanda en la oficina de correos el último día del término que tenía para realizarlo. Aduce que al no existir precepto normativo que establezca la manera en que debe enviarse la contestación a la ampliación de demanda, la sala debió tener por presentado el recurso respectivo el día en que fue depositado en la oficina de correos y no la fecha en la que se recibió en este tribunal.
El planteamiento referido es infundado. De acuerdo con el artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, cuando el demandado tenga su domicilio fuera de la sede del tribunal, podrá enviar la contestación de demanda mediante correo certificado con acuse de recibo, en cuyo caso se tendrá por hecha la presentación el día en que fue depositada en la oficina de correos. Sin embargo, con relación a la contestación a la ampliación de demanda, no existe disposición alguna en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato sobre la fecha en la que se tendrá por presentada la referida contestación cuando se envíe por correo. Ahora, si el legislador no previó de forma expresa que cuando la contestación a la ampliación de demanda se envíe por correo se tendría por presentada en la fecha en que se haya depositado en la oficina de correos, como sí lo hizo con relación a la contestación de la demanda en el artículo 279, entonces debe entenderse que la intención del legislador en el supuesto mencionado es que la fecha que se considerará será aquella en la que el tribunal reciba la contestación a la ampliación a la demanda. Estimar lo contrario implicaría otorgar al artículo 285 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato un alcance diverso al pretendido por el legislador, pues se reitera, si su intención hubiera sido que cuando la contestación a la ampliación de demanda se envíe por correo, la fecha a considerar fuera aquella en la que se depositó en la oficina de correos, así lo hubiera expresamente establecido en dicho cuerpo normativo. En el caso de las constancias que obran en el expediente de origen, se advierte que las autoridades demandadas, ahora recurrentes, enviaron por correo el escrito mediante el cual contestaron la ampliación a la demanda y que este tribunal lo recibió el 10 de agosto de 2015. Luego, como el término para que dichas autoridades dieran contestación a la ampliación de la demanda feneció el 6 de agosto de 2015, entonces fue correcta la decisión de la segunda sala de tenerlas por no dando contestación a la ampliación de demanda. Habida cuenta que, como se ha explicado, la fecha que debe considerarse es aquella en que se recibió en el tribunal. Por último, la parte inconforme expone que la sala no debió citar a las partes en el acuerdo recurrido al desahogo de la audiencia final del proceso porque no le dio el debido trámite al escrito mediante el cual contestó la ampliación de demanda en los términos expuestos en el primero de sus agravios. Resulta inoperante el disentimiento anterior. Como la materia del presente recurso de reclamación es el acuerdo que tuvo por no presentada la contestación a la ampliación de demanda, entonces la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones de la sala que la llevaron a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo. Sin embargo, en el planteamiento que se analiza, la parte inconforme no procedió en los términos indicados, ya que no está dirigido a controvertir las consideraciones con base en las cuales la sala tuvo a la parte demandada por no dando contestación a la ampliación de demanda. Por lo tanto, tal alegato resulta inoperante. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios hechos valer, a criterio de esta ponencia, se propone confirmar el acuerdo dictado por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 658/15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Gracias. El TOCA 674/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1466, primera sala, 14, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado. En primer término, la parte recurrente sostiene que los razonamientos con base en los cuales la sala desestimó la causa de improcedencia que hizo valer al contestar la demanda no son aplicables al caso concreto porque el acto impugnado es un acto informativo que no tiene aparejada ejecución. Dice que no está instaurando el procedimiento administrativo de ejecución mediante el cual se determinara la existencia de un crédito fiscal exigible y se requiriera al contribuyente para que cumpliera con sus obligaciones dentro de un plazo específico, con la consecuencia
que de no hacerlo se procedería a embargar bienes suficientes para garantizar el interés fiscal. Además, no se le están cobrando los honorarios. Afirma que se trata de una invitación que se hizo al actor para que cumpliera con sus obligaciones tributarias, razón por la que la sala debió sobreseer el proceso de origen. Tales disentimientos resultan infundados, porque al emitir el acto impugnado, el tesorero municipal determinó un crédito fiscal a cargo del actor. Conforme a los artículos 43 y 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, la obligación fiscal nace cuando se actualizan los supuestos jurídicos o de hecho previstos en las leyes fiscales y en el momento en que esa obligación se determina en cantidad líquida, se convierte en crédito fiscal. Ahora bien, como en el acto impugnado consta la existencia de un adeudo a cargo del actor por concepto del derecho de alumbrado público correspondiente a cada uno de los meses del año 2014 por la cantidad de 1,140 pesos, entonces, en términos de los artículos 43 y 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, esa actuación en realidad constituye una determinación de un crédito fiscal que evidentemente define la situación jurídica del actor respecto de la apuntada contribución. Consecuentemente, el acto impugnado en el proceso no es un simple acto informativo como lo asevera la autoridad recurrente. En otro orden de ideas, la parte inconforme sostiene que la sala se excedió en el ejercicio de sus atribuciones porque no se limitó a analizar la legalidad del acto impugnado, sino que se pronunció indebidamente sobre la inconstitucionalidad del derecho de alumbrado público, así como de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, y con base en ello decretó la nulidad del acto impugnado. El planteamiento referido resulta inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, pues del análisis al considerando cuarto de la sentencia recurrida no se advierte que la sala haya declarado la inconstitucionalidad del derecho de alumbrado público y tampoco de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. En dicho apartado, la sala expuso sustancialmente lo siguiente. Primeramente, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 4/2013 y 7/2013, determinó la inconstitucionalidad en el cobro del derecho de alumbrado público cuando se impone su base gravable sobre el consumo de energía, pues con ello se invade una facultad reservada a la Federación, porque en esencia ese derecho gravaba el consumo de electricidad y no el costo del servicio de alumbrado público, y que en las tesis de jurisprudencia que derivaron se estableció que tales contribuciones debían sujetarse a los principios de proporcionalidad y equidad. En segundo lugar, señaló que mediante la prueba inspeccional se demostró que el predio del actor no cuenta con el servicio de alumbrado público, es decir, que no es beneficiario directo de ese servicio, lo que, desde la perspectiva de la sala, generaba confusión respecto a la forma en que la autoridad concluyó que el particular era sujeto al cobro de la contribución en cuestión, cuya naturaleza es la de ser una contraprestación por la obtención de un beneficio, pues en realidad la autoridad demandada gravó el otorgamiento de un servicio público que brinda a toda la población y no el uso o aprovechamiento directo por parte del actor. También señaló que conforme al criterio sostenido en la jurisprudencia de rubro, que cito, derechos por servicios, subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, termina la cita, la base gravable del derecho de alumbrado público no debía estar relacionada con hechos imponibles que no correspondieran a una actividad encaminada a ese concepto, como sería el consumo de energía eléctrica, los metros lineales de frente del inmueble o la superficie total del inmueble del contribuyente. La sala expuso que la tarifa aplicada al actor, prevista en el artículo 58 de la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2014, no se determinó en condiciones de equidad y tampoco con base en un criterio relacionado con el costo-beneficio, pues se tomó en consideración la superficie del inmueble del actor. Finalmente, la primera sala refirió que le asistía la razón al actor en cuanto a que quedó en estado de indefensión al desconocer las causas por las cuales la autoridad determinó el crédito fiscal, particularmente considerando la inconstitucionalidad de la base gravable
y la tarifa aplicadas con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2014. Como se puede apreciar, la Sala no hizo pronunciamiento en el sentido de declarar la inconstitucionalidad del derecho de alumbrado público ni de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, como erróneamente lo refiere la autoridad recurrente. Así las cosas, sería infructuoso analizar el agravio esgrimido por la recurrente, porque al estar construido a partir de una premisa que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Por último, la recurrente refiere que la Sala consideró que el actor no cuenta con el servicio de alumbrado público en su predio, pero dejó de lado que el artículo 228-L de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato establece que los sujetos obligados al pago son los propietarios o poseedores de predios urbanos o rústicos ubicados en el territorio municipal. Tal planteamiento resulta inoperante porque no controvierte la razón fundamental por la que la Sala decretó la nulidad del acto impugnado, a saber, que el actor quedó en estado de indefensión al desconocer las causas por las que la autoridad determinó el crédito fiscal, particularmente considerando la inconstitucionalidad de la base gravable y la tarifa aplicadas con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2014. Sin embargo, en lugar de refutar la conclusión anterior, la parte recurrente se limitó a manifestar que la Sala soslayó el contenido del artículo 228-L de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, sin explicar en qué sentido ese precepto normativo incide en la decisión asumida por la Sala, es decir, realizó meras afirmaciones sin sustento alguno, de ahí que el agravio en comento resulte inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta Sala se propone confirmar la sentencia dictada por la primera Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 674/15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Gracias. El TOCA 707/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en la causa de origen en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 735/segunda sala, -15, en la que se decretó la nulidad total de los actos impugnados consistentes en la imposición de un arresto en contra del actor, así como de su respectiva calificación, y no se reconoció el derecho solicitado. Primeramente, la parte recurrente expone como agravio que la Sala no expresó las razones ni los preceptos normativos por los que consideró que la boleta de arresto no se encontraba debidamente fundada y motivada. El citado argumento es infundado, porque de la sentencia recurrida se advierte que la Sala decretó la nulidad de los actos impugnados ante la incompetencia del policía que impuso la medida disciplinaria, habida cuenta que el titular de la Dirección General de Policía Municipal de León es la autoridad con atribuciones para imponer tales medidas por faltas consideradas no graves, de conformidad con los artículos 16, apartado A, fracción 4, 23, fracción 13, 78, 79 y 85 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León. Además, la Sala precisó que, de acuerdo con el artículo 89, fracción quinta del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, la ejecución de las medidas disciplinarias corresponde al titular de la Dirección de Operación Policial. También destacó que el director general de Policía Municipal no fundó su competencia para llevar a cabo la calificación del número de horas de arresto. Así pues, dado que en la sentencia recurrida sí se expresaron los fundamentos y motivos al tenor de los cuales la Sala determinó que los actos impugnados eran ilegales y con base en ello decretó su nulidad total, entonces el agravio en cuestión deviene infundado. Por otro lado, la parte recurrente sostiene que, contrario a lo determinado por la Sala, la boleta de arresto impugnada se emitió y calificó con absoluta legalidad de conformidad con lo previsto en los artículos 78, 79, 80 y 80 bis
del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León. El planteamiento referido resulta inoperante porque parte de una premisa incorrecta, a saber que la boleta de arresto se emitió con fundamento en los preceptos normativos invocados por la parte recurrente. Contrariamente a lo planteado por la recurrente, del análisis a la boleta de arresto en la que constan los actos impugnados por el actor, únicamente se advierte la cita de los artículos 46, fracción 17 y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, vigente al momento de la emisión de los actos impugnados, así como los numerales 55, fracción 15 y 58, fracción 7 del Reglamento Interno de la Dirección General de la Policía Municipal de León, que se refieren a las obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, a lo que debe entenderse por medidas disciplinarias, así como a los deberes y obligaciones de los integrantes de la Dirección General de Policía Municipal de León, pero no a la facultad de las autoridades ahora recurrentes para imponer medidas disciplinarias ni para su calificación. Así las cosas, como los artículos 78, 79, 80 y 80 bis del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León no fueron invocados como fundamento en los actos impugnados, entonces el argumento en cuestión es ineficaz porque está construido a partir de una proposición que no resultó cierta. En otro orden de ideas, la parte recurrente refiere que el titular de la corporación, director general de Policía Municipal, impuso y calificó el arresto por 12 horas en contra del actor. También señala que, de acuerdo con los artículos 78 y 79 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, el titular de la corporación es la autoridad competente para calificar la sanción que se impuso al actor. Finalmente, aduce que la Sala interpretó incorrectamente los preceptos invocados en la sentencia y que ésta no es congruente con lo previsto en el Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, porque la boleta impugnada se emitió y calificó debidamente por autoridad competente. Los argumentos anteriores son inoperantes porque no controvierten los razonamientos al tenor de los cuales la Sala determinó que la imposición del arresto al actor fue realizada por autoridad diversa a la competente. Como ya se expuso, del considerando quinto de la sentencia recurrida se desprende que la Sala decretó la nulidad de los actos impugnados ante la incompetencia del policía que impuso la medida disciplinaria, porque de conformidad con los artículos 16, apartado A, fracción 4, 23, fracción 13, 78, 79 y 85 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, la autoridad con atribuciones para imponer tales medidas por faltas consideradas no graves es el titular de la Dirección General de Policía Municipal de León. Además, puntualizó que de la boleta de arresto se desprendía que la autoridad que impuso la medida fue el referido policía, mientras que el director general de Policía Municipal únicamente realizó la calificación del número de horas de arresto. Así pues, como en los planteamientos que se analizan la parte recurrente no combate frontalmente la decisión de la Sala, entonces devienen inoperantes. En tales condiciones, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, se propone confirmar la sentencia dictada por la segunda Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 707, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 13º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada y señores magistrados. Con su venia procedo a exponer la ponencia correspondiente a la cuarta sala, en donde pongo a consideración de este pleno el TOCA 424, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, del municipio de Tarimoro, Guanajuato. Autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 29 de mayo de 2015, dictada por el magistrado de la primera sala de este tribunal dentro del proceso administrativo número 718, diagonal 14. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis del único agravio hecho valer por el recurrente, este pleno considera precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora
impugnó la destitución verbal de sus funciones como procuradora auxiliar en materia de asistencia social del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tarimoro, por el director del sistema municipal supraludido. El citado acto impugnado le tocó conocerlo por razón de turno al magistrado de la primera sala de este tribunal, quien en fecha del 29 de mayo del 2015 emitió la sentencia recurrida en la que reconoció la existencia de la destitución verbal, declaró su nulidad, reconoció el derecho de la actora y condenó a la autoridad demandada a pagar a favor de aquella, entre otras prestaciones, la correspondiente a 12 días por cada año de servicio prestado. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del director del sistema municipal ya referido, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que ocupa la presente ponencia, en donde hizo valer un único agravio, en el cual no vierte argumento alguno para compartir los razonamientos que llevaron a la ACUO a declarar la nulidad del acto impugnado, ni a reconocer el derecho de la actora a ciertas prestaciones, sino que únicamente se limitó a contravertir la decisión del magistrado de la primera sala, consistente en la condena del pago de los 12 días por cada año de servicio prestado. Expuesto lo anterior, tenemos que lo argumentado por el recurrente en el sentido de que la prestación de 12 días por cada año de servicio prestado no forma parte de la litis, ya que la actora no precisa el periodo de reclamo, de manera que al condenar el ACUO a ese pago, violó el prejuicio de la demandada los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, por lo que a juicio de esta ponencia resulta infundado para revocar y modificar la sentencia recurrida. Ello es así porque si bien es cierto que en su demanda la actora únicamente solicitó el pago de 12 días por cada año de servicio prestado, sin precisar el periodo de dicho reclamo, esto es, sin especificar su antigüedad. Sin embargo, no se debe perder de vista que ese Tribunal de lo Contencioso, acorde con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, ha adoptado el criterio de que es suficiente que el promovente exprese en su demanda con claridad la causa de pedir para que el juzgador se encuentre obligado a estudiarla en la sentencia. Tampoco debe pasarse por alto que el artículo 17 de la Constitución Federal contempla a favor de los gobernados el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o derecho de acceso a la justicia, el cual no solamente supone el acceso a los órganos jurisdiccionales, sino que también comprende el derecho a que dichos órganos conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante una decisión dictada en derecho determine el contenido y la extensión del derecho deducido. En ese sentido, el hecho de que la ACUO, para determinar la antigüedad de la actora, haya tomado en consideración la documental en la que se advierte que aquella ingresó a laborar para la Administración Pública Municipal de Tarimoro, Guanajuato, el 10 de octubre de 2012, en nada agravia al recurrente, pues ello lo hizo con la única finalidad de ser exhaustivo y cumplir con el mandato de justicia completa que consagra el referido artículo 17 constitucional. En otras palabras, citando a Héctor Fixamudio, que a su vez nos remite a la obra El derecho a la tutela jurisdiccional de Jesús González Pérez, abro comillas, si la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de un amplio contenido, que significa que cuando una persona enfrenta una controversia ante un juez o un tribunal, se debe hacer justicia en todos los aspectos relacionados con este juicio, se cierran comillas, y si este tribunal de lo contencioso, encargado de impartir justicia, entonces es claro que se encuentra obligado a dictar la resolución correspondiente, resolviendo el fondo de lo que realmente pretenden los particulares para cumplir con el principio de completitud, consignado en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, sin que ello signifique que se aparte de la litis por haber abordado una cuestión que sin haberse mencionado sea significativa para resolver sobre lo solicitado. De ahí lo infundado del agravio que nos ocupa. Así las cosas, ante lo infundado del único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia dictada por la primera sala, que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 424, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted de nueva cuenta el uso de la voz ahora para el desahogo del punto 14º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo con la siguiente ponencia correspondiente a la cuarta sala.
en donde pongo a la consideración de este pleno el TOCA 705/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 25 de septiembre de 2015, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en el proceso administrativo 542/15. A efecto de lograr una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis del único agravio que hizo valer el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el oficio que fue emitido por el Director General de Transporte del Estado como respuesta al escrito petitorio de fecha 7 de abril de 2015, en donde el actor solicitó que se reactivara su concesión que ampara el número económico SI-medio 0058 para prestar el servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de ese tribunal, en la sentencia que ahora se revisa, analizó oficiosamente la competencia de la autoridad demandada, declarando la nulidad del acto impugnado, porque aquella carecía de facultades para conceder lo solicitado. Inconforme con la determinación que anteceden, el autorizado del Director General de Transporte interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual resulta infundado para modificar o revocar la sentencia en materia de revisión. Ello es así porque de las constancias que integran el proceso administrativo principal se desprenden las siguientes antecedentes: que el actor compareció ante la autoridad demandada mediante escrito presentado en fecha 7 de abril de 2015, en el que manifestó y solicitó lo siguiente, cito textualmente, abro comillas: a través de la resolución positiva otorgada a mi favor, fui beneficiado con la concesión que ampara el número económico SI-0058, que se me otorga el derecho de su explotación. Sin embargo, por circunstancias que desconozco y que son ajenas, se me ha impedido continuar con dicha explotación, ocasionando con ello la afectación al sustento de mi familia. Por lo anteriormente expuesto, solicito único la reactivación de mi concesión y la autorización de la orden de alta y plaqueo correspondiente a que tengo derecho. Cierro comillas, termine la cita. En respuesta a dicha solicitud, la autoridad demandada emitió el oficio DGT-DG-1757/15, en el que expuso lo siguiente, que derivado de la revisión a los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte adscrito a la Dirección General, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno de que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Silao, correspondiente al número económico SI-medio 0058, tal como lo refiere en el escrito de cuenta, razón por la cual resulta improcedente acordar la conformidad a su pretensión. Cabe mencionar que desde la propia solicitud enviada por la actora del proceso de origen a la autoridad demandada, se precisó que el actor tenía el carácter de concesionario, lo que acreditó con la copia simple de la resolución gubernamental de fecha 10 de septiembre de 1991. De lo anterior se desprende que, tal como lo precisó la ACUO en la sentencia recurrida, al haberse negado la solicitud de la actora, aduciendo que no existe acto de concesionamiento emitido por la autoridad legalmente facultada para tal fin, con ello se dejó de considerar que la actora sí cuenta con un título de concesión a su favor. Por ello, solicitó la reactivación de dicha concesión. Por ello, la respuesta que la autoridad demandada dio a la petición de la actora infringió lo dispuesto por el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Máxime, si se considera que la propia actora manifestó desde la solicitud enviada a la autoridad que efectivamente contaba con el título concesión, mismo que si bien fue objetado, no fue desestimado respecto a su alcance y valor probatorio, con lo cual en el efecto quedó demostrado que desde el 10 de septiembre del 1991, la actora ostenta tal carácter. Robustece lo anterior el criterio de la primera sala sobre el reconocimiento de derechos para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, de sentencia de fecha 27 de mayo de 2015. Aspecto que obviamente no se desestima con el dicho de la autoridad demandada en el sentido de que no encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento. Pues como bien lo dijo la ACUO, el artículo 17, fracción primera y novena de la Ley de Tránsito y Transporte, establece precisamente la obligación de esta instancia de conservar actualizados todos los registros, archivos y controles de la dependencia a su cargo, situación que es atribuible precisamente a la autoridad.
Esto es, la autoridad demandada tiene además de la obligación de cumplir y hacer cumplir los decretos y demás disposiciones dictadas sobre la materia, el cuidar que se encuentren permanentemente actualizados los registros, archivos y controles de esta dirección a su cargo, así como que se expidan los documentos y demás instrumentos correspondientes a vehículos como lo solicitado por la impetrante, la reactivación de la concesión para la explotación del servicio público en comento. De modo que si no lo están, no es imputable a los particulares, ya que la responsabilidad de tales faltas recae en la propia autoridad obligada a acatar la ley, y por ende no es legal que la falta de ello se le impute a la actora del proceso de origen. Así pues, esta ponencia considera que el acto impugnado es ilegal por las razones que dio el acuo, con lo cual además se pretende desconocer derechos adquiridos, los cuales independientemente de que los tenga o no registrados en esa dependencia de transporte, existen y son válidos, por el hecho de que el otrora Director General de Tránsito del Estado expidió el título concesión de fecha 10 de septiembre de 1991 a nombre de la actora para prestar con un vehículo de su propiedad el servicio público de transporte de alquiler referido. Consecuentemente, al no existir disposición alguna en ley que autoriza a la demandada a negarse a reactivar el título concesión multicitado, ello equivale a refutar lo que el otrora Director General de Tránsito del Estado ya había decidido dentro de los límites de su competencia, siendo que es requisito fundamental por mandato constitucional y legal que en la emisión de un acto administrativo deben existir adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable. Y esto no sucede así, toda vez que el acto confutado en este negocio se emitió con entender la fundamentación y motivación debida. Robustece el criterio adoptado por este pleno la siguiente tesis aislada emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en su sexta época, tercera parte, en el tomo 26, de su página 13. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la recurrente, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia dictada por la segunda sala que ahora se revisa. Es cuanto, señor magistrado presidente. Gracias, magistrado. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 705/15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, para agotar el punto 15º del orden del día, le solicito dé cuenta a este pleno con los asuntos generales. Sí, gracias, magistrado presidente. Comunico asunto general en esta ocasión. Está motivado por una excitativa de justicia promovida por el representante legal de la parte actora dentro del procedimiento de responsabilidad patrimonial número 11 del año 2015, presentado ante la Secretaría General a mi cargo el 8 de enero del 2016 y acordada mediante proveído de igual día, mes y año, en el sentido de solicitar al magistrado que corresponda al informe respectivo, en términos de lo previsto por los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, por lo que en este momento el informe por parte de la sala estaría pendiente de entrega, magistrado, y no pase el tiempo correspondiente. Gracias. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre este tema? No habiendo comentario, este pleno acordará lo conducente una vez que se haya presentado el informe a caluz del artículo 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Entonces, bueno, pues una vez que han sido agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada esta sesión, no sin antes agradecer su presencia y participación, señores magistrados, por lo que se declara clausurada esta sesión siendo las 11:59. Gracias.